Hola chicos, bueno, bienvenidos a la clase de legislación ambiental para técnicos en minerías. Mi nombre es Giovanna Maya, voy a ser su profesora en este ramo. Esta clase es la clase de bienvenida. La verdad es que ya me ha tocado trabajar en este formato online. Sabemos que es un año un poco complicado. Tenemos, cierto, un año que con bastantes situaciones anómalas. Estamos enfrentando este episodio de cuarentena. Esperemos que todos ustedes estén cumpliendo y estén en sus casas, porque acá lo principal es resguardar la salud de todos y todas, ¿ya? Eh, Vamos a tener estos tipos de clases virtuales, por lo menos las primeras 2 semanas, ¿cierto? Que son las más complicadas, donde nos han pedido que hagamos 14 días de cuarentena, y por eso es que semana a semana, dependiendo de cómo vaya avanzando este semestre, voy a ir subiendo las clases, ¿ya? Según la planificación que yo les voy a presentar a continuación. Bueno, como les dije anteriormente, mi nombre es Giovanna Maya. Yo soy de profesión ingeniera en administración agroindustrial. Tengo 2 posgrados. Tengo un MBA en gestión, un máster en Business Administration o un magíster en administración de empresas, ya en mención gestión. Y además tengo un máster en gestión y auditorías ambientales de la Universidad de León de España. Tengo 3 diplomados o 3 postítulos. Uno es de administración de empresas, el otro postítulo que tengo es de experto en gestión ambiental, y finalmente tengo otro postítulo que muy nuevo que acabo de terminarlo en el mes de enero, un diplomado en economía de los materiales o economía o ecodiseño, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es los reprocesos, la ingeniería de diseño y replantearse cuidando siempre mirando al medio ambiente. Como ven, en términos de formación, tengo una formación bastante completa respecto a la temática ambiental. Como formación profesional o como referencias laborales, yo fui durante 7 años jefa de planificación territorial y medio ambiente del Cernatur región de O'Higgins, y además fui Seremi de medio ambiente durante el año 2014 al 2018 aquí en la región de O'Higgins. Por lo tanto, la temática de medio ambiente llevo bastante tiempo, desde el año 2005 trabajándola. Y además soy docente o académica durante 12 años ya acá en el AYEP y en otras casas de estudio, ¿ya? También actualmente trabajo en la Universidad de O'Higgins, desempeñándome en el área de medio ambiente. Y además tengo una consultora que se especializa en la temática ambiental, en donde hacemos declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental y pertinencias de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a distintas empresas de acá de la región. ¿Ya? Entonces, y además tuve, lamentablemente, hace 2 años atrás, tuve una empresa de reciclaje, pero la llegada o los impuestos que se aplicaron a todo lo que era materia de reciclaje no llevó a terminar el proyecto, que era muy lindo, y esperamos en un tiempo más poder retomarlo con un amigo. Eso es lo que les puedo contar de mí. Esta primera clase va a ser más que nada de presentación, y vamos a ver igual en la primera, dentro de la primera unidad, el primer contenido que tenía programado para esta clase, ya que la iniciaríamos hoy día, miércoles 18 de marzo.
Bueno, me acabo de enterar también de que estamos en un estado de catástrofe. Lo más probable es que nos lleve a una situación ya de emergencia nacional y significa una cuarentena nacional, y lo más probable es que estemos ya 2 semanas completamente encerrados en casa. Vuelvo a insistir, esta situación del coronavirus es un tema que no hay que tomar a la chacota. Tengo colegas míos que viven en los países que están siendo afectados hoy día por esta pandemia, que han sido mucho más afectados que nosotros, principalmente en España y en Italia. Y la verdad es una situación compleja. Esta enfermedad no distingue adultos. Niños es bastante lejano el caso de que un niño se pueda contagiar, pero sí los niños son grandes portadores del virus. Ya eso significa de que ellos pueden que no son asintomáticos, pero transmiten el virus y con facilidad, y las personas adultas, personas que sean crónicas, o personas que, adultos mayores sobre todo, son los principales afectados. ¿Ya? En Italia no deja de ser de que ya más de 2000 muertos, y no fuera nada el tema de los muertos, pero si tú tienes un familiar, y lo cual ha estado también, ha pasado en algunas situaciones de académicos, colegas míos, que han fallecido familiares y no se les puede dar respuesta. Entonces es complicado. Imagínate darle tu último adiós a un familiar querido y que no le puedas dar ni siquiera una sagrada sepultura. O sea, tienes que entregarlo y los cuerpos se entierran, ¿no? sin poder despedirte. Entonces es complicada la situación, y esperemos ustedes también, chiquillos, como jóvenes, tomen precauciones necesarias. Puede que a ustedes no les toque, ¿ya? Puede que a ustedes sean portadores igual que los niños, pero no tomen esto como chacota. En Italia pasó exactamente lo mismo. El problema que hoy día está viviendo Italia es únicamente por el tema de los jóvenes, que los jóvenes no tomaron precauciones, viajaron, pensaron que eran 2 semanas de chip libre, y se fueron a distintas regiones en Italia y masificaron el virus, y hoy día por eso tienen en solamente 2 semanas y media ya tienen más de 2000 muertos. Imagínense, Italia es un país que tiene, que es bastante avanzado en comparación con nosotros. Es un país ya netamente desarrollado, que tiene una cobertura médica mucho más avanzada que nosotros. Entonces, el problema de acá en Chile, que yo tengo también colegas, amigas, tengo muchas amigas que son médicos y que están dando su vida entera para que esta pandemia por lo menos puedan poner España en frío y no se colapse el sistema que hoy día tenemos. Esa es la principal preocupación, ya es porque en algún momento va a colapsar nuestro sistema de salud, y eso va a significar de que por falta de camas, por falta sobre todo de ventiladores mecánicos, que eso es lo que más necesita el enfermo hoy día, porque recuerden de que esta enfermedad es un virus, así como una gripe, y el problema es que afecta a los pulmones, y por lo tanto la capacidad respiratoria disminuye, y por eso es necesario entubar a las personas y además colocarles ventiladores mecánicos. Entonces, si no hay suficiente, téngalo por seguro de que esa persona lo más probable es que no reciba los tratamientos médicos y sea su deceso, que es lo que está pasando hoy día en Italia, en donde ya llegaron a tal nivel de colapso que están decidiendo quién vive y quién muere, así de simple, y están dejando a los adultos mayores morir porque para poder salvar la vida de los jóvenes, ¿ya? Y jóvenes que no tomaron precauciones. Entonces, bueno, quería comenzar esta clase más que nada para poder hacerles sentido de la preocupación nosotros como docentes, no tan solo de aquí de la IEP, de las distintas instituciones de educación superior donde yo hago clases. Nos han pedido de que tengamos estas clases virtuales, en donde los preparemos a ustedes, pero también hacer un llamado a que vamos a entregar todas las herramientas del mundo, todas las herramientas para que tengamos un semestre, si bien es cierto, anómalo, pero que tengamos un buen término.
nosotros estamos dispuestos a seguir todos los protocolos que se necesitan desde casa. Eh, para todos es difícil, me imagino que el tema de la comprensión, estar encerrado viendo un video no es fácil, pero en el caso mío también es complicado. Tengo dos chiquititas que están todo el rato haciendo, ¿cómo se llama mamá? Porque estamos aburridas, porque estamos encerradas, etcétera. Pero bueno, hay que tomar las precauciones. Mis hijas son crónicas, son asmáticas y por lo tanto tenemos que, por ellas es lo que estamos desarrollando hoy día. Bien, a lo nuestro, ¿ya? Yo les voy a mostrar en estos momentos, esperen un poco. Bien, entonces vamos a continuar con esta en atmósfera. Eh, Tal como les comentaba, entonces eh, tenemos que el 99% entonces era oxígeno y nitrógeno. Bien, aquí vemos las capas de la atmósfera en esta diapositiva y podemos ver que en la troposfera, que es como la primera capa que envuelve la Tierra, que está situada más o menos a alrededor de 10 kilómetros de altura. Luego bien tiene la estratosfera, ya, en donde tenemos de 10 a 50 kilómetros más o menos de distancia de nuestra biosfera. Tenemos la mesósfera, que aquí es donde, entre la mesósfera y la termósfera, es donde se genera la capa de ozono, que ya la vamos a ver. Recuerden que, bueno, la capa de ozono, para adelantarles algo, que es aquella capa, ¿cierto?, que tiene este gas ozono y que el ozono lo que hace es disminuir los rayos ultravioleta que provienen del sol y que si no estuviera la capa de ozono, la verdad es que nosotros nos quemaríamos así completamente. Entonces lo que hace el ozono es que disminuir la luminosidad y esa radiación solar que proviene directamente del sol. Es súper importante porque, por ejemplo, hoy día nosotros nos enfrentamos a un efecto que es el daño en la capa de ozono, que lo vamos a ver más adelante, y sobre todo afecta en las regiones del sur, en donde imagínense, si hay un daño en la capa de ozono, hay un hoyo en la capa de ozono, significa que en ese sector los rayos del sol están penetrando en forma casi 100% y la gente se está irradiando mucho y por eso puede formar cánceres en las pieles de estas personas. Tenemos la termósfera, que ya es la penúltima capa que envuelve la Tierra y está ubicada entre los 80 y los 500 kilómetros, que es bastante grande. Y finalmente tenemos la exósfera, que ya es la última capa que rodea la Tierra antes de llegar al espacio exterior. Mientras más alejados estamos de nuestra biosfera, de nuestra planeta, me refiero a la Tierra, más alejados estamos de la gravedad. Por eso que mientras más nos acercamos al espacio exterior, nuestro cuerpo pierde esa pesadez y podemos tenemos muy poca, no masa, pero sí densidad, ¿ya? Por lo tanto, estamos próximos, ya estamos saliendo de nuestra atmósfera y por eso que perdemos gravedad. Y por eso que las personas que van al espacio exterior tienen que tener trajes especiales, sobre todo por el tema de la luz solar, porque si no les llega en forma repentina y pueden quedar ciegos, etc. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso este del tipo que saltó de Red Bull, ¿cierto? Que lo hizo en la exósfera, pero precisamente entre la termósfera y la exósfera, y ya está casi saliendo de nuestro planeta, y se lanzó con traje de astronauta.
para poder soportar también el frío, mientras más no estamos de la temperatura de acá, de nuestro planeta, más estaríamos en frío, ¿ya? Otro componente de nuestro medio ambiente tenemos el suelo. El suelo básicamente es donde se desarrollan las plantas. Nuestro suelo, también llamado nuestra edafología, tenemos diferentes tipos de suelo que son generados precisamente por el clima, la materia prima del material originario. ¿Qué significa esto? Que el material originario puede ser arcilla, puede ser piedra, etcétera, nos va a generar una característica distinta a nuestro suelo. Y obviamente está condicionado sobre periodos de tiempo. Esto puede ser que, por ejemplo, en zonas donde estemos más erosionados, con mayor cantidad, mayores consecuencias del clima, nuestro suelo va también cambiando de propiedad, ¿ya? Por lo tanto, el suelo es el medio donde se desarrollan las distintas, nuestra vida, ¿ya? El suelo precisamente está compuesto por 3 capas. En ellas tenemos, por ejemplo, la capa superior, que es la que contiene aire, agua y mantillo. El mantillo está como capa que envuelve, que es producto de la soja, producto de la materia orgánica, etc. Todo aquello que también nos permite descomponer nuestra materia orgánica. El mantillo entonces son hojas, son troncos, materia orgánica que está en el suelo. Tenemos el mantillo, entonces lo que les comentaba, está formado por restos de plantas, animales muertos, partículas minerales y arena. La capa intermedia, que tiene piedras, arena, arcilla, y que obviamente tiene menor cantidad de agua. Ojo, mientras más estamos cerca de la primera capa, de la capa superior, más más cantidad de agua existe. Y finalmente ya tenemos la última capa, que es la que es formada netamente por grava, por roca madre. Ya si nosotros vemos, por ejemplo, la primera capa entonces sería el humus, la segunda capa estaría compuesta por arcilla, limo, arena gruesa y arena fina, y finalmente tendríamos la grava y la roca madre. Entonces, mientras más nosotros cavamos, ¿cierto? Más cavamos, vamos a encontrar las diferentes capas edáficas o las diferentes capas del suelo. Entonces, primeramente, tenemos la capa superior, donde es humus y arcilla, y que contiene gran cantidad de agua y aire. Y tenemos la segunda capa, que es la que está compuesta por limo, arena gruesa, arena fina, que es la capa intermedia, y la capa inferior, que tendríamos piedras más que nada, o rocas. Bueno, los tipos de suelo nosotros podemos encontrar suelos que son fértiles, pobres o ácidos. Áridos, perdón. Los suelos fértiles son aquellos suelos donde tú puedes perfectamente plantar y tiene las características tanto físicas como químicas para que tu planta se pueda desarrollar de mejor forma. Pues son suelos fértiles, o sea, significa que tiene la capacidad de desarrollar vida. Los suelos pobres son aquellos que carecen, o suelos infértiles, que carecen de componentes físicas y químicas y hacen que sea muy poca probabilidad de que se desarrollen plantas, ¿ya? Generalmente los suelos pobres son producto de acciones antrópicas que han hecho un efecto de desertificación en los suelos. La desertificación en los suelos son la pobredumbre de propiedades químicas y físicas que permiten darle origen al suelo. O como por ejemplo decimos que son suelos desiertos, pero ojo, la palabra desierto proviene de la naturaleza y desérticos proviene de acciones antrópicas, o sea, son acciones del hombre que han desarrollado un suelo desértico. Y los áridos, que tienen
gran cantidad de árido, por lo tanto la vida se hace prácticamente nula, que ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es los desiertos. ¿Ya? Está formada, el suelo árido tiene muy poca humedad, está formado sobre todo por rocas o arena suelta, lo que les comentaba, suelos que son ya prácticamente no hay capacidad de vida. Bueno, si nosotros vemos esta fotografía, tenemos, por ejemplo, decimos que tenemos suelos rocosos y pedregosos, ¿cierto? Suelos que, por ejemplo, contienen mayor dimensión en rocas y rocas y piedras. Por ejemplo, si nosotros vamos a un cerro, a ver, limitémonos aquí en nuestra geografía, precisamente en Rancagua. Suelos rocosos y pedregosos, por ejemplo, cuando nosotros vamos por la carretera del Ácido, podemos ver que estos cerros se componen en su mayoría de piedras y rocas, ¿ya? Y tienen espinos, tienen flora nativa, pero la verdad es que no son en su mayoría rocas y piedras. Los suelos arenosos, ¿cierto? Que suelos que contienen gran cantidad de arena. Los suelos arcillosos, que hay bastante sequedad, y por lo tanto su mayor componente es la arcilla. Los suelos limosos, que son suelos que mantienen características como para poder desarrollar vida. Los suelos orgánicos, que son suelos que son fértiles en su mayoría, y los suelos francos, que son suelos que se generan producto de sacar, ¿cierto?, la flora y en ese sentido te permite que puedas desarrollar vida nuevamente. Los suelos arenosos está conformada principalmente ¿cómo se llama?, por arena. ¿Ya? No son aptos para la agricultura porque no tienen agua y textura. ¿Ya? La textura es súper seca, es áspera, pero lo bueno de estos tipos de suelos arenosos es que tienen altas temperaturas y cuando tenemos suelos arenosos podemos desarrollar flora exótica. Por ejemplo, si nosotros vemos acá en nuestra sexta región, para el lado del secano costero hay suelo bastante arenoso y por lo tanto se puede desarrollar perfectamente suelos forestales, eucaliptos, pinos, ellos pueden desarrollarse perfectamente con suelos arenosos. Los calizos, bueno, son suelos que contienen grandes cantidades de caliza y generalmente son suelos tipo blancos, ¿ya? El blanco es su característica principal. También son secos y son bastante áridos, pero lo principal que tiene acá es que este tipo de suelo es que las plantas no retienen bien sus nutrientes, y si no retienen bien sus nutrientes tendríamos una planta bien pobre, bien anémica, no con las características suficientes para sobrevivencia. Igual hay algunos tipos de árboles que se pueden desarrollar en suelos calizos, por ejemplo, higueras, almendros, y que pueden crecer, ya generalmente porque a lo mejor su capacidad de retención de nutrientes es un poco más lenta y por lo tanto pueden vivir en este tipo de suelo calizo. Y los arcillosos tienen con su mayor componente arcilla, tienen unos granos bastante pequeños y por lo tanto dan un color como medio amarillento. ¿Ya? Pueden retener, pueden retener agua, pero si tú quieres hacer agricultura, puedes, por ejemplo, mezclarlo con abono y vas a tener un buen suelo, un suelo que te permite tanto retener nutrientes como retener agua y te permite mantener charcos. Entonces eso significa de que tu flora puede desarrollar vida perfectamente. Hay algunos árboles que tienen no son buenos para este tipo de suelo. Por ejemplo,
álamo blanco, nogal, melisa. La idea principal acá es que los suelos arcillosos, si tú lo mezclas con abono, te puede generar una planta bastante buena. Humíferos que retienen, tienen una gran cantidad de humus o de material químico, perdón, material orgánico, sí tienen perfectamente, pueden retener agua, pueden retener nutrientes, son bastante fértiles, y aquí puede germinar cualquier tipo de planta. Pedregosos, están compuestos por piedras y rocas, al igual que los suelos arenosos, retienen alta temperatura, pero es difícil que se pueda desarrollar actividad agrícola ahí, ¿ya? Porque no retiene nutrientes, entonces es bastante complicado. Y los mixtos, bueno, que tienen características de todo y esos son bastante buenos porque pueden tener humus, pueden tener piedras, pueden tener calizas, etc. ¿Ya? Esos son los tipos de suelos que nosotros podemos encontrar. La erosión por el suelo es el desgaste que se produce cuando tenemos el clima y el agua, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos suelos muy erosionados, significa de que la acción del viento y del agua ha desarrollado este tipo de acción. Si nosotros vemos esta fotografía, vemos que aquí hay una erosión producto de una escorrentía ya que hubo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la época cuando hubieron estos aluviones allá en Copiapó y lo principal problema era cuando se salió el relave? Bueno, cambió la radiografía o la geografía del territorio y las componentes básicas también cambiaron y mató a alta población agrícola este tipo de desastre. Y eso también causó que hoy día tengamos suelos bastante erosionados y cuando son erosionados tienen una gran cantidad de minerales y que pueden perfectamente perder características, la flora puede perder características, ¿ya? Eh, la verdad es que mientras más plantas tengamos, mayor es la capacidad de no tener suelos erosionados. Si nosotros tenemos poca planta, la erosión es mucho más fuerte porque penetra el viento, penetra el agua y se nos puede generar un tremendo caos, que es lo que pasó con allá en Copiapó. Bueno, las propiedades físicas del suelo, tenemos propiedades, por ejemplo, del color. El color del suelo previene principalmente de qué minerales y qué materia orgánica podemos encontrar. Ya generalmente cuando vemos suelos más oscuros porque tiene gran cantidad de materia orgánica, si son más rojizos, significa que hay harta circulación de agua y de aire. Y si son pálidos, significa que tienen muy poca materia orgánica y que la verdad es se han mantenido como pozones y como barro, y eso ha generado de que hoy en día no haya una erosión en el suelo y por lo tanto ha perdido el color, ¿ya? Tenemos, o sea, mientras más oscuro, mucho mejor, porque significa que hay más cantidad de materia orgánica. Rojizo, hay harta circulación, harto agua, pero si son pálidos, la verdad es que no han retenido mucha materia orgánica durante harto tiempo. La textura, que tiene que ver con la granulación de la tierra, en este caso. Si son arena, obviamente son partículas mucho más pequeñas. Si son limos, entre 0,05 a 0,02 miligramos. La arcilla, milímetros, perdón, la arcilla menos de 0,002 milímetros que podemos encontrar. Entonces, la textura está relacionada con la granulosidad y por el tamaño, ¿ya? de este grano. La estructura, bueno, que mientras más circule el aire, mientras más circule el agua,
la verdad es que mucho mejor el tipo de suelo. La estructura tiene que ver con la capacidad que tenga para poder hacer circular el aire, poder hacer circular el agua, porque así se permite una mejor flora. Aquí dice claramente de que el macroporos, que es donde circula el aire y el agua, y los microporos que almacenan el líquido. Lo esencial acá es que sea mixto, entonces que permita la circulación, la verdad es que no la encauce, no la mantenga en un solo sector el agua. Bueno, la capacidad para retener el agua, cómo son sus... cuando tenemos precipitaciones, la idea es que haya mayores correntías. Eso significa de que permita la corriente dentro del suelo. La retención del agua va a depender únicamente por la cantidad de poros que tenga. O sea, macroporos permite aire, permite correntía, microporos retiene líquido. ¿Ya? Si hay un sobreexceso de aire, significa que puede haber una posición de la planta. ¿Ya? Si es capaz de retener harto líquido, pero también tiene una buena circulación, también puede generar grandes capacidades en la planta. Bien, y el agua. El agua es una de las principales componentes del medio ambiente porque el agua es la fuente de toda vida, ¿ya? Es complicado mantenerla en un estado puro porque ustedes saben que el agua tiene tres propiedades físicas que son estado líquido, estado líquido, sólido, gaseoso. Y además que el agua permite ser renovada a través del ciclo hidrológico. Si nosotros vemos este dibujo, podemos ver claramente que lo que es el ciclo hidrológico, vemos que, por ejemplo, los glaciares, que son está el agua en estado sólido, por efecto de la temperatura, va a empezar a formar ríos, ¿cierto? Escorrentías, y por lo tanto también generan que el agua se derrita y que pase a estado líquido. En algún momento llega al mar, pero mientras tanto hay agua que se va evaporando y ahí pasa el agua en estado gaseoso, es agua que se va evaporando, se condensa y se va hacia las nubes, y las nubes en algún momento precipitan y pueden precipitar agua en estado líquido y en estado sólido, como la nieve, ¿ya? Entonces el ciclo hidrológico permite la renovación del agua, eso es lo más importante. Evaporación, ¿cierto? Condensa las nubes, precipitan, pueden precipitar sólidos o líquidos. Y que si es sólido, la nieve en algún momento con la alta temperatura va a transformar el líquido con escorrentías, con ríos y lagunas, etcétera, y va a llegar el agua al océano. Todo esto genera vapor de agua. Ese vapor de agua en exceso se llama, son gases efecto invernadero, que ya los vamos a ver en efecto invernadero. Bueno, la flora es el conjunto de todos los vegetales que existen en nuestro planeta. Se clasifican en fanerógamas, que son las flores visibles, y criptógamas, que son las flores invisibles, que las flores no se ven. Por ejemplo, los helechos, las algas, los musgos, que ustedes no pueden ver cuál es la flor. Pero sí, por ejemplo, las fanerógamas que tenemos, por ejemplo, un guindo, un almendro, un nogal, etc. ¿Ya? Se clasifican según su hábitat. Puede ser en flora fluvial, que son lugares donde hay harta lluvia. Pueden ser flora nativa, que son floras que son propias del lugar, que son endémicas, o sea, nacen ahí y no se ven en otros lados. Por ejemplo, el copihue. El copihue es una flora que se ve en el sur de Chile
y tú lo ves solamente en el sur de Chile. Yo he tratado de traer copihue aquí a la sexta región y no me ha resultado. Flora fluvial habitan en zonas que son muy húmedas, por ejemplo, el sur de Chile. Silvestre, que nace sin ninguna planificación, o sea, nació nomás, ¿ya? La flora marina, que es la que está propia en los océanos, invasoras, que son, por ejemplo, las malezas, la microflora y la macroflora, que la vamos a ver a continuación. Bueno, dentro de la flora fluvial, por ejemplo, aquí vemos una característica típica de flora fluvial, donde llueve mucho y generan distintos tipos de floras. La microflora son microorganismos que están en el suelo y que favorecen a la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? La verdad es que ellos lo principal es que transmiten nutrientes a las distintas floras visibles y a la macroflora en este caso. Favorece la fotosíntesis y la verdad es que la microflora permite la fertilidad del suelo. Entonces son bastante importantes, no se ven, son muy chiquititas, pero permiten lo principal, la cantidad de microorganismos que mantiene y que favorecen a la descomposición de la materia orgánica. Y la macroflora, que está compuesta por las flores que son visibles, o sea, con las plantas que son visibles. Y ahí tenemos plantas superiores, árboles, pastos, plantas herbáceas, etc. Nos protegen de la luz solar, nos protegen de la regulación de la temperatura y de la humedad del suelo también. ¿Ya? Mientras más agua, mientras más árboles o más macroflora tengamos, también nos permite poder depurar nuestra atmósfera a través de los procesos de fotosíntesis, en que es la transformación del CO2 al oxígeno. La fauna, que está compuesta, ¿cierto?, por nuestros animales y que viven en una determinada zona o región. Está compuesta por dos grupos que son los invertebrados, aquellos que no tienen vértebras, ¿cierto?, que no tienen huesos, y los vertebrados que sí tienen huesos. De acuerdo a su lugar donde habitan, tenemos fauna silvestre, que son esa fauna que nace nomás, que corre, que libremente. Tenemos la epifauna, la infauna, macrofauna, megafauna, mesofauna, microfauna y pedofauna, y que los vamos a ver a continuación. Y la utilidad de las especies, bueno, tenemos que existen domesticaciones para el lugar, para la caza, producción industrial, por ejemplo, en grandes cantidades porque queremos desarrollar carne, y la agricultura, que tenemos, que por ejemplo queremos desarrollar animales para la misma agricultura, por ejemplo, las ovejas, los caballos, etc. Macrofauna. Bueno, la macrofauna está integrado por animales que tienen alrededor de un cuerpo de 2 milímetros. O sea, son bastante pequeños, en ancho es bastante pequeño, pero ojo, son mayores que los microfaunas. Su modo de vida, pero ojo, la macrofauna de mayores de 2 milímetros, o sea, igual son de pequeñitos a más, ya los vamos a ver a continuación. Sus hábitos de alimentación, movimiento en el suelo, sus excreciones, o sea, lo que defecan. Es que lo importante acá de la macrofauna es que regulan los procesos del suelo y la fertilidad del suelo, ¿ya? O sea, permiten, al igual que, ¿se acuerdan de la microflora? Que eran los microorganismos que ayudaban a la descomposición, aquí también, porque ayudan también a descomponer a nuestra fauna, al material orgánico que viene de la fauna, para poder generar también fertilidad a los suelos. Aquí tenemos, por ejemplo, la macrofauna. Tenemos los artrópodos, ¿cierto?, que son animales que tienen con simetría bilateral, significa que son iguales. Nosotros no somos simétricos, ojo. Y que poseen un esqueleto externo fabricado por un polisacárido y una quitina, que permite que esto les genere una caparazón y por lo tanto son más duros. Poseen patas que son articuladas
y que según la clase de artrópodo podemos encontrar, por ejemplo, los insectos que tienen 6 patas, los arácnidos que tienen 8 y 10 patas, que en el caso de, 8 patas, que son en el caso de todo lo que son los escorpiones, alacranes, y los arácnidos, que son las arañas. Los crustáceos tienen 10 patas, por ejemplo, las jaivas, los cangrejos, las centollas, etcétera, las langostas, y los miarópodos, que son de más patas, por ejemplo, los 100 pies, ¿ya? Y dentro de tenemos también los mamíferos, tenemos que son los que tienen crías, tenemos las aves, que son las que tienen huevos, ¿cierto? Que vuelan, en su mayoría, porque, ojo, los pingüinos también son aves, pero no vuelan. También tenemos los peces, que habitan en el agua y que se desarrollan por huevos, ¿cierto? Se reproducen por huevos. Tenemos los anfibios, tenemos los reptiles, ¿ya? Y las lombrices, que su principal trabajo es que descomponer el suelo y el humus, o sea, el excremento que ellos generan, es bastante bueno en abono para la tierra. Dentro de la microfauna son animales súper pequeños, estamos hablando de animales que son menos de 0,1 milímetros de tamaño. Y para eso se necesita un microscopio para ser visto. Aquí tenemos, por ejemplo, los protozoos. Los protozoos, ¿cierto? Que son animales sencillos, ya que están formados por una sola célula. Son capaces de moverse y algunos de ellos se pueden transformar en colonias. Los protozoos son bastante buenos para la descomposición de la materia orgánica. Los nemátodos, que son invertebrados, que son dependientes del agua, ¿ya? Lo bueno es que donde existe carbono orgánico, ellos siempre van a estar, también ayudan a la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Y también son control biológico, ojo, en plagas y insectos. Ellos, la verdad es que mantienen la correlación entre plagas e insectos porque ellos consumen ese tipo y mantienen el control de plagas. Las algas, ¿cierto? Que son organismos que tienen clorofila y pueden llevar fotosíntesis dentro del agua. Los rotíferos, que son animales bien diminutos, que habitan en aguas dulces, ¿ya? Y además en suelos húmedos. Eso significa que en charcos ellos están presentes, los rotíferos. Entonces tenemos el alga, los rotíferos, los protozoos y los nemátodos. Bueno, dentro de las formas de vida de la fauna tenemos los animales vertebrados, tenemos los peces, los mamíferos, los aves, los reptiles, los anfibios y también los humanos. Y dentro de los invertebrados tenemos los articulados, moluscos, gusanos, esponjas y protozarios, que ya los vimos en la diapositiva anterior. Y finalmente tenemos los minerales. Los minerales, bueno, que son cuerpos inorgánicos que están presentes dentro de nuestra corteza terrestre. Existen más de 2000 minerales distintos. La principal componente es que son agotables, o sea, son un recurso natural no renovable. Por lo tanto, los minerales, ¿cierto?, tienen diferente composición química, diferente composición física, tienen una estructura cristalina definida y eso va a depender de la roca madre, presentan variedad de colores y formas y texturas, y los principales minerales que nosotros encontramos son el carbón, el hierro, el cobre, el uranio, plomo, zinc, aluminio, oro y plata, ya que es donde ustedes trabajan. Y eso, chicos, es el ramo de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer, mientras tanto, este tipo de formato hasta que tengamos nuevo aviso, y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Yo ya les di mi correo electrónico, pero por favor ustedes vayan viendo clase a clase lo que vayamos dando en esta forma de pasar las clases online. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y a guardarse, ya, porque el tema nos compete a todos y entre todos nos tenemos que apoyar. Un abrazo y ya nos estaremos viendo y conociendo personalmente. Adiós.